Hola, hoy día vamos a explicar lo que es, o a lo que nos referimos, ¿cierto?, con fichas de lectura. Todos probablemente han elaborado alguna vez, dentro de su etapa escolar, alguna ficha de lectura. Y la ficha de lectura tiene como objetivo el ser que seamos capaces de organizar la información. Creo que la diferencia fundamental entre las fichas de lectura que pudiésemos haber hecho en nuestra etapa escolar, sobre todo cuando estábamos en la básica, ¿cierto? Y teníamos que dar cuenta de una lectura narrativa que hubiésemos hecho para el colegio, es que estas fichas de lectura que nosotros les estamos proponiendo hacer no tiene que ver con lo que yo como profesora quiero que ustedes logren, o sus profesores de la sección en la que estén, sino que tiene que ver con una herramienta que les queremos mostrar para que ustedes sean capaces de organizar la información y de extraer aquello que es relevante para la investigación que se está llevando a cabo, ¿cierto? En ese sentido, la ficha de lectura es una base de datos personal. Como bien lo dijo alguna vez una académica con la que trabajé, Patricia Lobato, ella decía que era una base de datos a medida. Y creo que ese calificativo le viene muy bien porque efectivamente esta base de datos que nosotros estamos elaborando nos sirve en un contexto determinado. Y por lo tanto, la información que vamos a extraer de una lectura va a estar determinada por el objetivo lector. Por lo tanto, va a ser efectivamente a medida. Es como hacer un traje a medida. Ya casi no se hace, ¿cierto? Pero ahora los invitamos a hacer su traje a medida para la investigación que estamos proponiendo. ¿Cómo van a hacer este traje a medida? Primero tenemos que entender el concepto, ¿cierto? ¿Qué es lo que queremos rescatar? Estamos poco acostumbrados a seleccionar información de los textos y a veces no tenemos mucho tiempo, y en esta ocasión vamos a dedicar un semestre completo, el curso, ¿cierto?, a la elaboración de este texto académico, ya sea artículo o ensayo. Y en este texto que tenemos que elaborar, hemos definido grupos de trabajo por temáticas. Y estas temáticas tienen, dentro de cada temática, distintas delimitaciones. Tenemos un tema, ¿cierto?, en general, que vamos a poner un ejemplo que lo hemos dado antes en clases, por ejemplo, la violencia, como tema macro. Y a ese tema lo tenemos que ir delimitando, y cada uno de los miembros de estos grupos, ¿cierto?, lo van delimitando de manera distinta. Entonces, algunos pueden trabajar, por ejemplo, la violencia de género. Otros van a trabajar la violencia intrafamiliar. Y algunos van a trabajar, por ejemplo, un cruce entre ambos, que sea, por ejemplo, cómo la violencia de género se da dentro del círculo de la familia, ¿cierto? Por lo tanto,
estos dos temas se pueden cruzar. Podemos también tener delimitaciones como la violencia de género, ¿cierto? Y dentro de eso, la legislación chilena, ¿cierto? Y así podemos seguir delimitando cada vez más y restringiendo nuestro campo de estudio, o cruzándolo, como es el caso de la violencia de género dentro de la familia, ¿cierto? Por lo tanto, todos los textos que vayan ustedes encontrando van a tener alguna relación, y toda relación, ¿cierto?, con este tema general que es la violencia. Por lo tanto, el foco de lectura que ustedes le den va a determinar aquello que van a destacar en el texto. Eso significa que es posible, y bastante posible, que dos estudiantes seleccionen el mismo texto. Eso va a generar el mismo texto va a generar diferentes fichas de lectura. ¿Y por qué se van a generar diferentes fichas de lectura? Porque las fichas de lectura van a depender ¿de qué? Del objetivo lector. Es decir, del lente, de la lupa que yo voy a utilizar para ver mi investigación, ¿cierto? Entonces, bueno, esto pretende ser una lupa, es un poco difícil dibujarlo, pero es a través de esta lupa que yo miro, ¿cierto? Y esta lupa es la que va a definir qué es lo que destaco en el texto, qué parte del texto va a ser destacable y qué parte no. Por lo tanto, dos alumnos pueden utilizar el mismo texto porque tienen un marco conceptual similar, por ejemplo, violencia de género, pero uno va a trabajar violencia de género a nivel intrafamiliar y otro va a trabajar violencia de género en la legislación chilena. Sin embargo, lo que van a destacar, cómo organizan la información, ¿sí? ¿Cómo se organiza la información? Lo que es relevante va a depender de su foco lector. Ahora bien, ¿qué debiera incluir una ficha de lectura? Y acá vamos a ser bien claros que como es una base de datos personal, lo que yo vaya a incluir dentro de mi ficha de lectura también va a depender de las necesidades que vayan surgiendo. Dentro de estas clases en las que hemos trabajado fichas de lectura han salido ideas muy interesantes. Partimos diciendo que lo principal va a ser tener la referencia del texto, ¿cierto?, completa. Y aquí un consejo importante va a ser que la incluyan en APA inmediatamente o en la norma académica que les solicite la escuela. Cada vez que fichen un texto, háganlo en la norma, al tiro en la norma, inmediatamente en la norma que se les está pidiendo. ¿Por qué? Porque después, cuando ya tenemos que empezar a trabajar, ¿cierto?, con nuestro texto, a veces no tenemos tiempo y ya hemos leído tanto que volver a desarrollar o a armar, ¿cierto?, la bibliografía en norma APA, Vancouver, MLA, lo que sea, nos va a tomar muchísimo tiempo. En cambio, cuando estamos partiendo con la lectura de un texto, más vale inmediatamente incluir esta referencia en APA dentro del documento. Entonces, lo primero es saber de qué documento vamos a fichar. ¿Y qué es lo que tiene que tener esto de todas maneras? El nombre del texto, el nombre del autor, título del texto, año de publicación, ¿cierto? Y la institución,
editorial que la ampara. Revista. ¿De qué nos sirve esto? Porque si yo no tengo o pierdo el enlace o qué sé yo, donde yo ubiqué el texto, tengo cómo, con esto luego, tengo cómo encontrarlo. Por lo tanto, es fundamental incluir la referencia. ¿Qué más podemos incluir? De todas maneras, si decimos que necesitamos organizar la información, extraer aquello que es relevante, vamos a incluir las ideas relevantes que se relacionan con nuestra investigación. Leo y digo, esta idea que plantea el autor me sirve y la encuentro interesante y la puedo desarrollar dentro de mi trabajo. Entonces tomo esa idea, la parafraseo, la estructuro, la trabajo y la incluyo dentro de la ficha que lleva por nombre, ¿cierto?, el texto, el título del texto que estoy fichando. Entonces, eso sí o sí tiene que ir. ¿Qué otros puntos hemos visto dentro de las clases que son importantes de incluir dentro de la ficha? Por ejemplo, otras voces, es decir, otros autores que son citados por el autor y que pueden ser de interés para la investigación. Y acá, en una de las clases, salió un punto súper importante que sería interesante incluir el contexto en el que estamos haciendo alusión a este autor, o en relación a qué concepto o a qué idea se relaciona esta bibliografía que yo quiero revisar. Por lo tanto, podría incluirse dentro de esto como anexo a estas otras voces el contexto en el que se hace alusión al autor. Y para eso se podrían incluir las citas literales o los parafraseos que realiza el autor del documento. Esto salió en una de las sesiones con los cursos de este semestre y me encantó la idea. ¿Sí? Como contextualizar estas otras voces que quiero revisar. ¿Por qué las quiero revisar? ¿Qué fue lo que dijo este autor que me parece tan interesante? Por otro lado, otro de los aportes que han dado los alumnos es, por ejemplo, el incluir tecnolecto nuevo que voy aprendiendo a medida que leo. Y ahí puedo incluir la definición que establece el autor, o si no establece una definición clara, pero yo soy capaz de inferir, la inferencia que realizo para determinar el significado del tecnolecto. Esto también me va a ayudar a ir armándome una base, ¿cierto?, de conceptos técnicos dentro de mi disciplina que son importantes. ¿Qué más se podría incluir dentro de la ficha académica y que se ha visto como una necesidad? Se podría incluir, por ejemplo, las palabras clave o conceptos clave, ¿cierto?, del texto. Eso también me ayuda a clasificarlo, a entender qué es lo que yo estaba buscando, cuál es el área del conocimiento en la que me estaba sumergiendo porque leí el texto, ¿sí? Esto entre varios otros puntos. También sería interesante incluir, algunas veces incluimos el contexto, es decir, en qué el contexto en el que se escribió
el artículo. ¿Y a razón de qué? También es importante saber por qué se está hablando de eso se estaba hablando de eso en el momento en el que se publicó. ¿Ya? Muy distinto esto, es un ejemplo que doy siempre, hablar de calentamiento global en los 80 que hablar de calentamiento global hoy día. ¿Sí? Es muy distinto además geográficamente hablar de calentamiento global en la Antártica que hablar de calentamiento global en Ecuador, ¿cierto? Por lo tanto, es importante el contexto porque me ayuda a entender dónde se sitúa esta investigación que estoy leyendo y por lo tanto cómo aporta a lo que yo quiero escribir. Eso es más o menos lo que debiera incluir, ¿cierto?, la ficha de lectura. Si hay otros puntos que ustedes quieran incluir, la invitación es a hacerlo, porque como les dije, y esto de nuevo lo quiero recalcar de manera importante, es que las fichas de lectura van a ser siempre personales. Yo puedo compartir algunas fichas, ¿cierto?, con mis compañeros, sin embargo, si estas sirven o no sirven para la investigación, siempre va a depender del objetivo lector, ¿ya? Entonces, esto de que son personales se relaciona... ¡Uy, qué mal quedó ese círculo! Esto se relaciona con el objetivo lector que tenemos acá. Entonces, estas fichas de lectura siempre van a depender de lo que yo quiero rescatar de mis textos. En Classroom o en eFinis o en la plataforma que estén usando con su profesor, van a encontrar una presentación en la que se presentan distintos modelos y pueden encontrar en internet muchísimos más. Y también va a pasar que cuando estén leyendo el texto puede que surjan otras necesidades, como por ejemplo lo que pasó acá, ¿cierto? En una de las sesiones, un alumno leyendo el texto surgió la necesidad, por ejemplo, esta, de incluir Tecnolecto nuevo. Porque cuando estaba leyendo se dio cuenta que era una necesidad de escritura que él tenía. Por lo tanto, ábranse a la posibilidad de incluir a la ficha de lectura todo aquello que ustedes consideran relevante para lo que están investigando. Esa es la invitación que les queremos hacer y también a entender que estas fichas de lectura no son para el curso de comunicación efectiva. Este curso tiene el objetivo, ¿cierto?, ser un curso que los ayude y los oriente en lo que es la vida académica. Por lo tanto, utilicen estas fichas y esta forma de lectura y de recopilación de información en todas las asignaturas y en toda su vida académica. Ya, esa es la invitación ahora, y en este curso en particular, ¿cierto?, a que fichen todo aquello que requieran para llevar a cabo con esta investigación y que tenga un buen término. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda pueden hacerlo en los comentarios también, en el Classroom o en el YouTube, donde voy a alojar también el video. Eso, y espero que les sirva esta pequeña cápsula, ¿cierto?, sobre fichas de lectura. Saludos a todos.